Voy a tocar un tema que es el de violencia intrafamiliar en la pandemia. Ya el doctor Rodríguez nos ha hecho una introducción muy interesante de las tipologías de violencia y cómo se ejercen en la infancia. Mi charla va a estar más dirigida hacia la población adulta y específicamente a cómo la pandemia ha afectado el, la expresión de estas manifestaciones de violencia en nuestra sociedad. Hablaremos entonces inicialmente de ese impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la violencia intrafamiliar en Colombia y finalizaré con algunas recomendaciones generales para su prevención y para su manejo adecuado. Primero, me parece importante hablar de cuál puede ser o cuáles pueden ser los elementos que están implícitos en unos cambios, en una modificación en la conducta suicida a lo largo de este año y medio largo que llevamos de pandemia por COVID-19. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el hogar no siempre es un lugar seguro, ¿cierto? Que habitualmente en nuestro imaginario, en la parte emocionalmente, psicológicamente, pensamos que nuestra casa, nuestro hogar es el sitio como de resguardo, es el sitio de seguridad, pero justamente en estos casos de violencia intrafamiliar se convierte en el sitio en donde podemos llegar a ser víctimas de la agresión. Hay unas circunstancias dadas por los efectos del confinamiento obligatorio, ¿no? En el que estamos obligados a permanecer un mayor tiempo con las personas que podrían llegar a ser el perpetrador de la conducta violenta y que tienen también una serie de modificaciones que nos explican cambios en la salud mental muy importantes. Un ejemplo claramente es el estrés económico derivado pues, del aumento del desempleo y el aumento de las eh, elementos económicos adversos alrededor de del confinamiento y de todo lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia y que en términos de lo que algunos han llamado la sindemia, que es la mezcla de factores no solamente derivados de la infección por el SARS-CoV-2, por el virus que produce el COVID, sino también por todos los factores asociados al hecho de estar aislados, al hecho de estar lejos de los contactos familiares, sociales, de las redes de apoyo, de los soportes, nos explican un incremento muy importante en los desenlaces negativos en salud mental, ¿no? Y es muy claro, y los estudios ya lo demuestran, un estudio reciente publicado en la revista Lancet, muy prestigiosa, nos habla de unos incrementos en el riesgo de depresión y en el riesgo de ansiedad a nivel mundial de alrededor del 25% en comparación en el periodo pospandémico en comparación con el periodo anterior a la pandemia. Para tener entonces en cuenta algunas fechas importantes que recordamos del año pasado, para que tengamos como un marco temporal de cómo se fue desarrollando todo este proceso de las cuarentenas y los aislamientos. Recordar que la declaratoria de pandemia la hizo la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020 y tuvimos en Bogotá inicialmente del 20 al 24 de marzo de 2020 lo que la alcaldía denominó como el simulacro vital, ¿no? Ese simulacro de confinamiento total y de ausencia, digamos, de posibilidades de salir salvo a las situaciones estrictamente necesarias, y los periodos de cuarentena que vinieron a partir del 25 de marzo y se prolongaron hasta el 20 de agosto del 2020, ¿no? Para que tengamos como marco de referencia estas fechas para lo que vamos a analizar en las diapositivas siguientes. Estas estadísticas que les traigo son llamadas a la línea púrpura, la línea 155, que es una línea específicamente diseñada para orientación a mujeres víctimas de violencia. Y esta muestra, este reporte de datos que les traigo, es una muestra de únicamente 10 días en el mes de marzo, que coinciden justamente con el inicio del aislamiento. Y lo que nos compara, lo que nos muestra esta gráfica, es como entre el año 2020 y el año 2019 vemos un incremento muy importante en las llamadas efectivas que se hicieron en el periodo de pandemia a la línea 155, reportando casos de posible violencia intrafamiliar, específicamente dirigida a mujeres. El 90% de las llamadas que se hicieron a esta línea fueron llamadas realizadas por mujeres para denunciar
que han sido víctimas de violencia, ¿no? Y justamente hoy, 25 de noviembre, día que se conmemora el Día de la Prevención de la Violencia o la no violencia hacia la mujer, estas cifras tienen que llamarnos mucho la atención. En resumen, lo que vemos es un aumento muy significativo del 79% de las llamadas en este periodo post-pandémico. No post-pandémico, sino de la pandemia, justamente en el periodo del confinamiento. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este periodo de observación es un periodo pequeño, ¿cierto? Es un periodo solamente de 10 días en un fenómeno muy puntual, muy particular, que es el inicio del periodo de confinamiento. Pero vamos a ver más adelante cómo, cuando analizamos un poco más a lo largo del año, cuál fue el comportamiento de estas cifras de reporte de casos de violencia. ¿Cuáles pueden ser, digamos, las principales manifestaciones de violencia intrafamiliar? Esto es lo que nos trae la Organización Mundial de la Salud. Importante todo lo que tiene que ver con los actos de violencia física. Por supuesto que un elemento muy importante es el de violencia sexual, y gran parte de las denuncias de violencia que se están produciendo y que se produjeron a lo largo de esta época de pandemia tuvieron relación con violencia sexual. Pero recordar que también hay otros tipos de violencia relacionados, por ejemplo, con el control de los comportamientos, ¿sí? De prohibir, de limitar, de restringir las libertades de la pareja, por ejemplo, en un caso de una convivencia, de una unión libre, de un matrimonio, y por supuesto que los casos de abuso emocional o psicológico, ¿no? Que son también muy, muy importantes y que tienen unas consecuencias, digamos, muy severas en la vivencia de la salud mental de las personas. Este cuadro nos muestra los factores que inciden en la violencia intrafamiliar. Y me pareció interesante traerlo porque nos muestra cómo tenemos algunos factores que podemos denominar como factores individuales, otros factores que son relacionales y finalmente unos factores comunitarios y sociales. Y es importante mirarlo en estos tres ámbitos, en estos tres contextos, para que podamos pensar en formas que permitan fortalecer en cada uno de los ámbitos, en lo individual, en lo relacional o en lo comunitario, formas de prevenir y de incidir para una disminución de la violencia intrafamiliar. Como factor individual, muy importante, y los estudios lo muestran de manera reiterativa, el bajo nivel de educación. ¿Sí? Ya el doctor Santiago nos lo comentaba también en la charla pasada, todo el uso nocivo de alcohol y drogas y el haber sufrido violencia en la infancia, ¿cierto? Claramente como un predictor muy importante de la manifestación de conducta violenta en la edad adulta, ¿no? Con esta repetición de la conducta violenta aprendida en la infancia. También está, nos recalcan la parte de aceptación de la violencia como una forma de resolución de los conflictos. La parte de trastornos de personalidad, ¿sí? También muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la patología de personalidad puede convertirse en un factor individual de riesgo muy importante para la conducta violenta, ¿no? Estamos hablando no solamente de la personalidad antisocial, ¿cierto? Que sería la que primero nos viene a la mente cuando pensamos en conductas violentas, sino también otros trastornos de personalidad limítrofes, con alta impulsividad, con alta agresividad, que pueden llegar a tender a condicionar conductas de violencia. Muy importante el antecedente de abuso sexual durante la infancia como factor individual, y la exposición a otros tipos de abuso como un factor individual de riesgo. Ahora, en el segundo grupo, que es lo relacional, muy importante el conflicto o insatisfacción en la relación, ¿cierto? De manera evidente, cuando tenemos una pareja en la que la relación no va bien, en la que hay un conflicto, eso nos aumenta el riesgo de violencia. El dominio masculino en la familia, que puede estar relacionado con todas estas posturas de dominación, de poder por parte del hombre hacia la mujer. La parte de estrés económico, definitivo, y esto es otro factor que entra a jugar en este proceso que les mencionaba ahorita de la sindemia con lo que hemos vivido en esta situación del COVID, la que claramente se aumentó el desempleo, aumentó, digamos, las carencias económicas en los hogares, y ese estrés económico puede ser un factor adicional relacional enfocado o como un elemento más que le da
le echa más leña al fuego a este tema de la violencia intrafamiliar. Los temas de infidelidad, ¿cierto? El hombre que tenga múltiples parejas también se convierte en un factor que incide en violencia intrafamiliar, y disparidad en el logro educativo, ¿no? Cuando hay una brecha o una disparidad en los logros educativos en la pareja. Y finalmente tenemos unos factores comunitarios y sociales, ¿no? Y estos son quizás más complejos, difíciles de incidir, pero que también necesitan nuestra atención y nuestra preocupación, como las normas sociales que son inequitativas en términos de género y vinculan a las nociones de virilidad y dominio, ¿no? En poblaciones o en culturas machistas en las que se reconoce como aceptable, como normal, que hay un dominio del hombre, un bajo estatus social y económico de la mujer, muy relacionado también con lo anterior, unas sanciones legales débiles contra la violencia intrafamiliar en la vida en pareja, ¿cierto? Y este punto me parece que es importante porque justamente el hecho de que haya sanciones legales débiles está muy relacionado con un fenómeno que es la baja participación de la mujer en los espacios de toma de decisión, que históricamente venía siendo así, que esperamos que cambie hacia el futuro y que estamos viendo que está cambiando en nuestro país, en la medida que si hay más mujeres encargadas de dictar estas normas, dictar estas leyes, pues se va a poder endurecer estas sanciones contra la persona que ejerce violencia intrafamiliar. Falta de derechos civiles en la mujer, incluido todo lo que tiene que ver con el divorcio restrictivo o desigual y leyes matrimoniales. Pero también no solamente estoy hablando de las leyes, de la normativa, lo legal, sino también desde el punto de vista comunitario, ¿no? Cómo tenemos unas sanciones comunitarias que son más débiles contra la violencia intrafamiliar y muchas veces consienten que haya algún tipo de agresión dentro de ese núcleo familiar. También la amplia aceptación social de la violencia como forma de resolver conflictos, ¿no? Ya no lo comentaba el doctor Santiago al comienzo en la introducción de este simposio, como nuestro país ha vivido una época muy prolongada, muy larga de violencia, de conflicto, que termina volviendo como aceptable la violencia como una forma de resolver las dificultades que tenemos. Y por supuesto el conflicto armado y los altos niveles de violencia generalizada en la sociedad. ¿Listo? Estos son factores para que los tengamos en mente pensando en cómo podemos incidir. Ahora, ya cuando miramos el contexto completo del año, ¿sí? Y miramos cómo se comportó las denuncias y la atención en violencia intrafamiliar, vemos una disminución del 50% de los casos de violencia intrafamiliar atendidas por medicina legal entre marzo y agosto de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019. Ahí está mal la diapositiva. Claramente, no es un hallazgo positivo, ¿sí? No es que qué bueno que bajó a la mitad los casos de violencia, sino que se atendieron la mitad de los casos, ¿cierto? Unas dificultades para atender los casos que se presentaron de violencia intrafamiliar y una reducción en una magnitud, un orden de magnitud similar del 47%, la mitad más o menos, en las denuncias en el periodo de cuarentena, ¿sí? Y esto está relacionado con algunos mecanismos que están listados acá en la diapositiva. El primero que habría que resaltar es la falta de presencia estatal durante ese periodo de cuarentena por cierre de establecimientos de reporte de denuncias, ¿cierto? Si las comisarías están cerradas, si las oficinas están cerradas, si la gente no puede salir a buscar esa ayuda, pues va a disminuir la denuncia. La escasez de recursos económicos, nuevamente, porque se debió cumplir con las necesidades básicas en la medida que el presupuesto está mucho más restringido. El desconocimiento de los canales de denuncia y por último, y muy importante, el miedo y dificultad para denunciar en la medida que se está conviviendo con el victimario, ¿cierto? En la medida que está la convivencia y está en el mismo espacio, en el mismo ámbito familiar, pues va a ser muy difícil poder salir a poner una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Cuáles serán entonces, a partir de esta información, las posibles recomendaciones, ¿cierto?, que tenemos que adoptar hacia el futuro para disminuir o prevenir que tengamos estos subreportes en la denuncia y que se le pueda dar un mejor manejo a todos los procesos de violencia intrafamiliar? Primero, muy importante, mejorar los canales de denuncia y para esto la tecnología y las vías de comunicación actuales tienen que servirnos para ese propósito.
la posibilidad de hacer, no sé, una denuncia vía WhatsApp o la posibilidad de hacer una denuncia utilizando métodos tecnológicos o fortalecer algunas redes de apoyo que son pues redes de amigos, de vecinos, ¿cierto? Que puedan estar atentos a cambios en las rutinas o cosas diferentes que se están presentando dentro del hogar. Definitivamente incentivar educación de género y violencia, ¿cierto? Que sea un elemento fundamental dentro de los programas de formación y de educación, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito comunitario, en el ámbito social, sobre todos los temas de género y violencia. Ya tendremos oportunidad de escuchar hoy al doctor Perdomo para profundizar en estos temas de género que son tan importantes. Y facilitar el acceso a la asesoría especializada y al seguimiento a las denuncias, ¿cierto? Para que no se quede solamente en el reporte, ¿sí? No se quede solamente en el dato, que se hizo la llamada, que se hizo la denuncia, que se puso la queja, pero no hay un seguimiento para ver qué fue lo que sucedió, si se pudo solucionar, si se le brindó el apoyo adecuado a la persona víctima de la violencia en ese momento y si se resolvió, se pudo resolver el caso o no se pudo resolver, ¿no? Continuando con recomendaciones, tenemos un punto importante que es un entrenamiento en resolución de conflictos que tiene que estar en diferentes niveles y espacios de formación. Definitivamente un fortalecimiento de la comunicación asertiva para que seamos capaces de comunicar las cosas que no queremos, que no nos gustan, que queremos que sean diferentes de una manera adecuada y asertiva. Nuevamente la optimización de los canales de comunicación institucional, ¿cierto? No solamente la llamada telefónica, otras vías de comunicación que permitan o faciliten esa denuncia, u otros modelos un poco más ocultos, como, no sé, en la droguería de la esquina tener la posibilidad de un buzón donde se pueda hacer la denuncia, algún tipo de recurso comunitario local que permita hacer fácilmente la denuncia de la persona que está siendo víctima de la violencia, ¿sí? Y por supuesto, lo resaltaba en las diapositivas anteriores, buscar la igualdad en la participación política de la mujer, ¿cierto? A medida que vayamos teniendo una verdadera representación de mujeres en los ámbitos de decisión político, en los ámbitos de la generación de las normas, de las leyes, de la sociedad, pues vamos a tener un mayor equilibrio que permita finalmente lograr pues ese anhelado objetivo de una disminución de la violencia intrafamiliar y en particular en el tema que nos atañe hoy, la violencia dirigida hacia la mujer, ¿no? Vemos entonces un efecto que tuvo la pandemia nocivo en términos de una menor posibilidad de denunciar los hechos de violencia y simultáneamente un mayor riesgo de ser víctimas de violencia por todos estos fenómenos de convivencia y los fenómenos económicos, sociales asociados que estuve mencionando. Muy bien, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención.